recibido cuando este medio de comunicación había anunciado ya tener conocimiento de que un exalcalde de la ciudad de Gualaceo, Marco Tapia, quien salió en una investigación amplia sobre una trama de corrupción en la cual él habría sido protagonista, ha sido nombrado delegado en la ciudad de Gualaceo del Ministerio de Inclusión Económica y Social, ministerio que lo preside Iván Granda, quien acaba de ser hace muy pocas semanas secretario anticorrupción en el país, noticia que ha sorprendido. Entre los múltiples tweets que recibimos en esta emisora o réplicas, comentarios o noticias que damos, el oyente John Carlos en la cuenta Twitter @John1T0 comentó: Mies Azuay convertido en botín político. Con la designación de Iván Granda ofrecen a Esteban Bernal la dirección zonal y en Gualaceo Marco Tapia dirección distrital. Señala John Carlos, políticos con cero vocación y conocimiento en área social. Suficiente motivo, ya que mencionamos también a Esteban Bernal cuando dábamos la información de Marco Tapia, haciendo alusión justamente a este mismo tuit, para haberlo invitado en esta mañana para conocer qué hay de cierto en este comentario de un oyente. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que Marco Tapia está posesionado, incluso tomando acciones ya en el Ministerio de Inclusión Económica y Social en la ciudad de Gualaceo, con mucha resistencia de los pobladores de Gualaceo que lo conocen. ¿Qué contactos han tenido con ustedes, miembros del gobierno, particularmente Iván Granda, economista Bernal? Buenos días, Gustavo. Un saludo a todos quienes nos escuchan. Bueno, partiré tajantemente mencionándole que ninguno, es una noticia completamente falsa. Yo hace algún tiempo atrás hice alusión a un pedido sobre asumir la responsabilidad de la gobernación de la SUAY, que no acepté. Eso ha sido el único contacto que he tenido con el gobierno nacional y lo he manifestado con absoluta firmeza y me ratifico. Yo no sería funcionario de este régimen y lo ratifico, Gustavo, bajo ningún punto de vista. Esto es una simple especulación, no tiene absolutamente nada que ver. Usted sí recibió una propuesta para la gobernación de la SUAY, esto lo manifesté en días o semanas antes de que Osvaldo Larriba sea posesionado como tal. Yo diría antes de que renuncie el exgobernador Javier Enderica. De hecho, tuve el acercamiento de gente del gobierno, pero lo ha aceptado con mucha delicadeza, la predisposición, pero también con esa misma forma lo hice público a través de las redes sociales, en donde dije que no sería parte de este gobierno por las mismas consideraciones políticas a las que me he sometido. Yo he estado en una línea política y me sostengo en esa línea política. Yo no aprovecho la coyuntura para ser parte de un gobierno del cual no fui en un proceso electoral y que, dicho sea de paso, estuve al frente, estuve en otra orilla. Eso creo que marca un proceso ético también. Por más cargo que le quieran ofrecer a nivel ministerial o a nivel de gobernación, no es ético el ser parte de un gobierno al cual luché permanentemente en la Asamblea Nacional, yéndose un poco más atrás, en la campaña electoral 2017, a quien incluso hicimos marchas por su deslegitimación. Y hoy, un poco en la coyuntura, mi estimado Gustavo, vemos lo que sucedió en Bolivia. 23 horas de apagón del sistema informático electoral. Y vea lo que sucedió. Acá no fueron 23 horas, pues fue 2 horas y media que se apagó el sistema electoral en el año 2017 y cuando ganaba Guillermo Lasso terminó ganando el actual presidente Lenín Moreno. Temas pasados, dolorosos para la democracia, que dejan duda y que no fueron investigados. Jamás podría ser parte de un régimen al cual he criticado. Respeto mucho la democracia. Cuando defendí el tema del paro es defender la democracia institucionalizada en este momento en el gobierno nacional de Lenín Moreno, pero eso no significa defender sus políticas públicas y menos aún ser parte de un gobierno que creo uno de los más difíciles que ha tenido el gobierno, la historia ecuatoriana. ¿Cómo mira usted, sin embargo, el accionar político del gobierno en esta zona del país? Hubo declaraciones relacionadas con democracia, sí, de una de las actoras de este movimiento. Se dijo entonces que Iván Granda y María Paula Romo venían accionando una serie de o tocando una serie de teclas de carácter político, tratando de conformar un tejido político favorable al gobierno en esta provincia, contactando a personas claves, entre las cuales se le había contactado a usted para la gobernación, nos acaba de confirmar. En el mismo marco se habría hecho ahora
con Marco Tapia, a pesar de que Iván Granda ha trascendido ya, no está ni siquiera en la comisión, en esta Secretaría Anticorrupción, sino ahora en el MIES. Pero más allá de las actividades propias, ya sea de la Secretaría o del MIES, Iván Granda habría asumido una especie de conductor de orquesta de la política gubernamental en esta provincia. Mira, Gustavo, creo que el gobierno nacional no deja de ser un actor político. Y eso es innegable, como no lo deja de ser el correísmo. Justamente usted entrevistaba antes de mi presencia en este medio al economista Patiño, y claramente siguen siendo una fuerza electoral, más allá de las desavenencias judiciales que puedan tener. Como no deja de ser cierto que el gobierno, Nebot, Lasso, forman parte de este andamiaje político. Sí, y por supuesto, es legítimo esto, no lo dudamos. La cuestión es funcionarios que están ya sea en el Ministerio de Gobierno. Bueno, Ministerio de Gobierno diríamos que sí, nos íbamos a contradecir, pero en la Secretaría Anticorrupción o el MIES son los actores políticos que deben realizar esta labor. Es un tema que lo maneja el gobierno directamente, inapropiado en algún momento, prudente en otro. Lo interesante está entender de que ahí la ministra de Gobierno es María Paula Romo, que en el marco ya personal también mantiene una relación. Que a ella sí le toca, sin duda, es moverse el nexo y el vínculo en el ámbito político que tiene acá. Pero yo me voy más allá de quién lo hace o no lo hace. Yo creo que lo que está haciendo el gobierno tratando de generar parches alrededor de varios actores, usted ha mencionado uno de ellos, del Cantón Gualaceo, Marco Tapia, ha generado acercamientos con varios actores. Giovanni Palacios es otro de los actores, quien asumió una coordinación zonal 6, no lo hemos visto en el ámbito público, desaparecido en forma total en el ámbito público nuevamente en el marco de ese escabroso octubre que pasó. Sabíamos que estaba actuando tras bastidores, pero es una persona que no sabemos exactamente qué y cómo realiza esa labor. Mire, pero fue otro de los contratados, por ponerlo así. Lo ponemos en términos de la secretaria anticorrupción en ese momento encargada, Dora Ordóñez. Es decir, ha generado una suerte de aglutinamiento de todos aquellos que estuvimos en Lotorilla. Recuerde eso. Y qué bueno que usted me haya tocado este tema. Veníamos para hablar de otros adicionales, pero qué bueno que me toque, es muy para importante. saber, Gustavo, esto lo hacemos gente que no en el ámbito de una seria. chismografía. Es muy importante que los cuencanos, los ecuatorianos estemos conscientes de cómo se mueve la política en nuestra localidad, en este marco de confusión que afecta no solamente a Cuenca, a la Azuay, a Latinoamérica, al mundo. Lo menos que debemos hacer es un esfuerzo por tener claridad sobre cómo se mueve el país, cómo se mueve nuestro entorno cercano y en dónde estamos ubicados cada uno de nosotros como ciudadanos. La fina línea del hacer política por servicio y hacer política por la coyuntura. Yo le he dicho y le he dado varios nombres y conocemos la ciudadanía de quienes estamos en este momento en una línea política que, a pesar de haber perdido las elecciones y a pesar de un acercamiento político que puede existir, no cruzamos. Y en ese contexto, Gustavo, yo creo que en la ciudadanía al final del día termina siendo lo que siempre se evaluaba. Churchill decía en algún momento en la historia, en 1940-50, decía con tanta propiedad: la ciudadanía y los electores están adelante 2 pasos de los políticos. Y es verdad, este tipo de hechos son los que evalúan al final del día. Y por ello la política se compone de quienes proponemos y quienes estamos frente a un micrófono o una cámara virtual en este momento con la sangre completamente fría para poder decir: sí, señor, yo estoy en una línea política en la cual no claudicaré. Usted sabe que un visitante, cuando llega a una casa, ve con mucha mayor claridad o certeza un cuadro que está torcido, que el habitante de la casa no lo capta. ¿Ha estado usted alejado ya por algunos meses de la política? Renunció usted a la calidad de asambleísta para candidatizarse a prefecto provincial de la Azuay, perdió las elecciones. En esencia, usted es un observador más de lo que está pasando aquí en política local. ¿Cómo mira usted la situación? ¿Cómo mira a quienes se convirtieron en representantes públicos en esta provincia, en su accionar? Mire, Gustavo, desde el inicio había manifestado algo que me ratifico al pasar siquiera 6-7 meses y vemos la reacción propia de las 2 autoridades principales de la provincia y la ciudad. Creo que en el marco de no compartir inclusive con algunas líneas políticas del prefecto de la Azuay, pero tiene una agenda. Y tiene una agenda que le da un direccionamiento y al final del día sabe a dónde va, más allá de que compartamos o no.
porque esto no quiere decir que yo lo comparta. Creo que le hace mucha falta a la prefectura de la SUAY obras. Creo que existe mucha desatención en el tema de riego, en el tema de vialidad, porque se ha obnubilado alrededor de una nube populista que está marcando los últimos acontecimientos del país. Sin embargo, de lo cual reitero y ratifico que tiene un norte, sabe a dónde va. Unos compartiremos, otros no. Probablemente tengamos dificultades en el camino, discutiremos sobre las obras que le hacen falta a la provincia de la SUAY, pero hay un norte y camino. Eso le daríamos la razón en una cosa fundamentalmente. Llegó Yacu Pérez con su agenda del agua, ha fortalecido su agenda del agua. Así es. La respuesta no puede ser otra que sí. Así es. A pesar de todo lo controversial que sea la forma en que lo haga, de todas las críticas que pueda recibir, pero Yacu Pérez está caminando en su andarivel. Es una agenda que la planteó en campaña y efectivamente la desarrolla. Hemos dicho que es una agenda prudentemente positiva, pero limitada, porque no solamente el agua es los problemas de la provincia de la SUAY. Por supuesto que él va a tener que responder y en un plazo muy corto, no solamente de la política del agua. Tiene gestiones la tasa solidaria y tareas muy específicas que cumplir como prefecto de la SUAY, y va a tener que rendir cuentas. Por supuesto, y promesas electorales. Hay que eliminar la tasa solidaria, que es una barbaridad desde cualquier perspectiva. Veamos administrativamente cómo se nutre una institución que es sólida en estructura, pero limitada en finanzas. De esto ayer informábamos que me parece que el 20 de noviembre tendrá una primera sesión y aspira a tener una segunda y definitiva para diciembre. Pero no es solamente eliminar, Gustavo, cuidado nos perdamos los azuayos en ese contexto, porque el populismo siempre marca en función de la coyuntura. Yo elimino, pero ¿de dónde saco los 5 millones de dólares para repartir a las juntas parroquiales, para cubrir los miles de kilómetros que tienen que mantenerse? Sabiendo que no hay quien nos dé unos 5 millones extras, ni tampoco para el tranvía. Pero por supuesto, entonces no se trata únicamente de decir elimino, porque la eliminación de la tasa solidaria es un procedimiento legislativo administrativo. Primero aprueba la Cámara, luego lo aplican. Pero ¿de dónde sacamos los 5 millones de dólares? Ahí está la habilidad y la conducción que tiene que llevar. Son 3.300 kilómetros de vía de competencia de la prefectura de la SUAY. Vamos a ver en el primer año cuánto se ha atendido de esos 3.300 kilómetros. Tenemos miles de hectáreas para generar riego y productividad en la provincia. Vamos a ver cuánto se ha atendido. Por eso le digo, más allá de respetar la agenda que lo ha venido cumpliendo, también hay que reclamar y demandar, Gustavo, exigir como azuayos qué es lo que ha pasado ya en el marco de las responsabilidades propias de la competencia de la prefectura. Yo no quisiera seguir viendo un prefecto que esté en Imbabura, un prefecto que esté en Otavalo, sino un prefecto que esté en Gualaceo, en Chordeleg, en el Sixi, aquí en cada una de las parroquias, velando por la integridad en base a sus competencias. Pero ese es el primer paso. En la misma tónica, y conscientes, economista Bernal, de que es muy temprano para evaluar, hacer evaluaciones definitivas a una autoridad que tiene una elección para 4 años, evaluemos el accionar del alcalde de Cuenca, Pedro Palacios. Mire, yo creo que Pedro es un hombre de buena intención, de buena voluntad, pero estos son las consecuencias de tener o elegir una autoridad que no tiene un programa y un norte establecido, que se basó en la emotividad en un proceso de campaña. Bienvenido que haya ganado las elecciones. La democracia es como decía, nuevamente déjeme citarle a Churchill, que le he llamado a esta entrevista en varias ocasiones. Decía, la democracia es el peor de los sistemas, excepto aquellos que se los toma como ensayo y se los pone en práctica. Es decir, es lo único que hay y lo mejor que existe. Por lo tanto, la democracia le permitió estar en este momento al frente de la ciudad. Sin embargo, el andamiaje de la ciudad es tan fuerte que necesita efectivamente conductores con un norte para la ciudad de Cuenca. El alcalde creo que ha tenido graves limitaciones en cuanto a conducir la ciudad. Tiene graves problemas como el que acaba de escuchar usted a través de la declaración del gerente de Tapa. Es gravísimo lo relacionado con la empresa china y el incumplimiento de la norma. En estricto rigor, si a mí me pregunta, conocedor de la ley como me obligo a estar para hacer opinión pública, eso es ilegal. Eso no debió haber sucedido. Ese viaje es antiético y obviamente es ilegal. Y en ese contexto le caen muchas montañas. Conociendo personalmente, no les conocemos íntimamente, ni mucho menos. Hemos visto, digamos, que su accionar en el ámbito público a Pedro Palacios, así como a José Luis Espinosa, gerente de Tapa. Podemos dar fe de que son personas honestas, bien intencionadas, y queremos creer
que este fue un error, realmente. Yo igual me sumo a su... Un error cometido en base a su falta de experiencia en el ámbito público. Por supuesto, Gustavo. Mire, en la vida pública no solo hay que ser, sino parecer. Porque es un electorado, es una ciudadanía, es una institucionalidad a la que se le representa. Y este tipo de hechos generan, por no decirlo poco, dudas. Y en ese contexto tiene que redireccionar el alcalde, pero este es un hecho aislado. Vamos al contexto general. Yo creo que tenemos graves problemas. Un hecho aislado, grave, y que esperemos que lo supere. Creo que nadie quiere que en forma tan prematura el alcalde Palacios vaya a terminar su alcaldía. Ojalá esto no suceda, pero lamentablemente hay leyes, reglamentos, procedimientos de por medio que tendrá que ver cómo se lo sortea en el marco de una sesión del Consejo Municipal que tendrá que tratar este tema. En un Estado de Derecho no hay buenas voluntades, hay cumplimiento de normas. Así es. Hace días habíamos conversado sobre los acontecimientos realizados en el paro, y mucha gente dice, bueno, es que eso fue por la emotividad del paro. No, hay normas. Si en un Estado de Derecho se comete delitos en el proceso de un paro, tienen que ser juzgados. La emotividad de una movilización no le puede permitir a usted ni asesinar, ni violar. Hay normas que además se restringen en un estado de excepción. Efectivamente, y en ese contexto también desde el otro lado, la buena voluntad y la prematura irrupción en el ámbito público no le restringe del cumplimiento de la norma y de la ley. Y en ese sentido, si bien es un caso aislado, tiene que ser juzgado, tiene que ser evaluado, y hay instituciones y autoridades que van a evaluarlo. Ya estaremos prestos para ver el seguimiento de este tema, pero en el marco conceptual, mi querido Gustavo, creo que el alcalde tiene que reenrumbar su lógica, su agenda. No hay una agenda plena. ¿Qué está pasando con el tranvía? No hemos vuelto a discutir. Recuerde usted, Gustavo, y aquí un tema de un vis a vis en el contexto periodístico, pero yo cada vez que estaba aquí, cuando candidato, cuando asambleísta, usted permanentemente tocaba el tema del tranvía, porque era un hecho que los cuencanos demandamos permanentemente una respuesta a eso. Hoy, ¿qué pasa con tranvía? Nadie sabe absolutamente nada. Seguimos 6, 7 años sin el tranvía, no tenemos la tarifa. Siguen las incertidumbres, y según nos han dicho los propios funcionarios municipales, incluyendo el alcalde, la incertidumbre cada vez es más grande. Pues ahora se suman criterios contradictorios de Contraloría con Procuraduría, por ejemplo, que tiene totalmente confundido a los nuevos Mi querido actores. Gustavo, los liderazgos se lo ejercen. No podemos tener una autoridad que salga al embanderamiento y no tenga banderas y le pregunte al periodista y le diga, yo también me pregunto lo mismo, ¿por qué no están las banderas? Eso es lamentable. Entonces, si tenemos problemas álgidos como el tema del tranvía, hay que tener respuestas claras. Los liderazgos se asumen sobre los problemas, porque si me dicen, no conocí, entonces ¿para qué fue candidato? Una brevísima respuesta. Lamentablemente estamos muy cortos de tiempo. Tenemos una entrevista pendiente también con el señor presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, el alcalde de Paute, que se encuentra ya en nuestros estudios. Brevísimamente, coméntenos, cuando usted estuvo como asambleísta, propuso reformas a la Constitución relacionadas con el nombramiento de Contralor y Procurador del Estado, que entendemos han sido acogidas por la respectiva comisión. Fue aprobado por la comisión el día de ayer, Gustavo. Es muy gratificante. Recuerde usted que la Constitución se cambia por 3 formas. Asamblea Constituyente, que no es el caso, por una reforma constitucional, que es mediante una consulta popular, y por enmienda constitucional, que es a través de la Asamblea. Pero la misma enmienda tiene 2 mecanismos: iniciativa presidencial, que es la que siempre ha caminado para enmendar la Constitución, y por iniciativa de un legislador. Por primera vez en la historia reciente se puede cambiar la Constitución a través de una iniciativa de un legislador, en este caso cuando tuve el honor de representar a la SUAY. ¿Qué pedimos puntualmente? Enmendar el artículo 196 y 211. ¿Para qué? Para quien quiera presentarse para ser fiscal general del Estado y contralor general del Estado, tenga necesariamente que haber transcurrido mínimo 10 años después de haber ejercido un cargo público con nivel ministerial. ¿Qué evita esto? Evita claramente comportamientos antiéticos. El doctor Galo Chiriboga fue fiscal general del Estado en el 2011, luego de haber concluido de ser ministro de Estado, ministro de Hidrocarburos en el 2008. Y es decir, llegó a la fiscalía a investigarse a sí mismo. El doctor Carlos Poli fue contralor igual. Tenemos que terminar. Simplemente, Gustavo, fue también contralor después de haber sido funcionario público. Lo que evita esto es que se investiguen y se auditen a sí mismos. Gracias, economista. Gracias a usted, gracias por su paciencia también. Pues extralimitó el tiempo con Ricardo Patiño. Han escuchado al economista Esteban Bernal, ex asambleísta, ex candidato a la prefectura provincial de la SUAY.